10 veces mejor. Este mensaje me hizo acordar a Epiel Arroyo. Él dice que él llegó un momento que como joven se veía que Dios le exigía mucho. Y en comunión con el Señor se puso como a pelear con el Señor, pues y él pudo oír la voz de Dios. Él lo tiene por ahí en un mensaje. Cuando le dijo, ellos pueden, tú no. El Espíritu Santo le dijo, ellos sí pueden, tú no. Claro, es verdad que al que más se le da, también más se le demandará, dice la Biblia. Y como hijos de Dios, hay cosas que Pablo lo dijo claramente. Lo dijo, todo me es, pero no todo. Es como alguien que le dijo al pastor, ¿yo puedo ir a la discoteca? Yo, sí. ¿Y puedo tomarme mi whiskycito de vez en cuando y mi ron de vez en cuando? Sí, claro, también te lo puedes tomar. Y también puedo ponerme esos hilos dentales, ¿no? Esos bikinis en la playa y tal. Claro, también te lo puedes poner. Y así le dijo varias cosas más. Y al final le dice, pastor, pero entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Entrar en el cielo si usted sigue actuando así de esa forma. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que no puede hacer? Bueno, entrar en el cielo como sigue usted así. Aleluya, me gustó esa reflexión, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha leído, eso está por ahí en internet mucho. Todo me es lícito, pero no todo. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, aquí todas son hechas. Entonces usted no es cualquier cosa, usted no es cualquier persona. Dios le ha demandado, Dios le ha dado a usted un regalo, un tesoro. Él fue el que dijo, hijitos míos, vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué le parece? Esto para los judíos era muy importante. Nosotros a lo mejor, pero daros el reino, llamarse hijo de Dios para un judío era lo máximo. Era lo máximo. Entonces tenemos muchas beneficios, muchas cosas que se nos han dado, pero también Dios demandará. Usted cuando esté, por ejemplo, como me sentí en la piscina, ¿verdad? Que les contaba hace rato, y usted está en el instituto, usted está en el colegio, o usted está en el trabajo, y usted se siente como un bicho raro. ¿Le ha pasado a usted eso? Que siente usted que entre las conversaciones, entre lo que hacen, y se siente como un bicho, que vergüenza a veces da para no hacer sentir mal a la persona. Y usted no va para los carnavales, y usted dice, ay, ¿qué le digo? Pues algo tiene que decir, con sabiduría, con inteligencia, pero algo tiene que decir, porque hay una demanda. Y Daniel nos da una cantidad de enseñanzas, siendo joven, para los jóvenes sobre todo. No solamente él, sino sus 3 amigos. Llega un momento en que Dios permite, obviamente por disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Y a veces uno le está echando la culpa al diablo por cosas que pasan, pero no siempre es el diablo. Muchas veces Dios lo permite. Y entonces en el tiempo del rey Nabucodonosor, el rey del imperio de Babilonia, Dios permitió que la ciudad de Jerusalén y todo Israel fuese invadida, al punto que se robaron todos los utensilios del templo, todo lo sagrado del templo, todo se lo llevaron.
Y se llevaron a todas las mujeres, mataron a muchos hombres. Y a los jóvenes de buen parecer, sabios, que tenían reputación, el rey los mandó a guardar. Y aquí está esta porción. Vengan conmigo a Daniel, capítulo 1. Yo no pude escribirlo aquí, ¿se me pueden ayudar? Daniel, capítulo 1. Pasa que estoy hoy, no se me cargó la tablet, estoy ahorrando un poquito de batería. Vamos a ver, Daniel. Si alguien lo puede leer en voz alta, claro, desde el 1 hasta el 20, por favor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Siná, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Penaz, jefe de su eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Beltasazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Es hasta el 10? Entonces dijo Daniel a Melisar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melisar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por la lectura. Muy linda la. Iba a leerle solamente el 20, pero es bueno tomar un tiempo de vez en cuando y recordar esa lectura, esa historia, para ver también el contexto. Entonces, ¿cómo les halló el rey? 10 veces mejor.
10 veces mejor. Hay puntos ahí importantes porque no fueron 10 veces mejor porque ellos eran guapos, sino porque hallaron gracia delante de Dios. Y Dios les dio gracia, entendimiento, sabiduría y inteligencia. Fíjate tú, todo esto proviene de Dios. A veces los jóvenes o nosotros mismos vamos a identificarnos todos con este mensaje, porque no solamente es verdad que estos 4 eran jóvenes y se identifican más los jóvenes con este mensaje, pero esto nos debe ayudar a todos como ejemplo de hombres que tomaron determinaciones que cambiaron la historia. El libro de Daniel es un libro tan importante a nivel histórico, pero también a nivel profético, tanto que el libro de Apocalipsis no se puede entender si no lees el libro de Daniel. Daniel significa Jehová es mi juez, o Dios es mi juez. Dios juzga. Ahí podemos ver, por ejemplo, la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, la visión de las bestias que todavía no se han manifestado, las 70 semanas de Daniel, una de las profecías más grandes que hay en la Biblia. Daniel se escribe 600 años antes de Cristo, pero es que hasta el día de hoy, 2600 años todavía, hay profecías que Daniel pronunció que no se han cumplido todavía. Por ejemplo, como esta, las 70 semanas de Daniel. Daniel habla del milenio, Daniel habla de la gran tribulación, habla del anticristo, habla del tiempo exacto de la segunda etapa de la gran tribulación. Nos habla de un vigilante y santo que todavía los grandes intérpretes, teólogos, exégetas, todavía no definen quién es este personaje. Dice que un vigilante y santo que descendía del cielo. Daniel también interpretó no solamente los sueños de Nabucodonosor, sino también de Belsasar, de su sucesor. Daniel aparece en escena sobre más o menos en el año 604, como les dije, y durante este adiestramiento Daniel también se trajo 3 jóvenes amigos que se negaron a comer los alimentos, que ofrecían a los ídolos. Ahí está en Daniel capítulo 1, verso 8. Y digamos que no solamente ellos tomaron determinaciones, sino que las pusieron por obra. Porque nada hacemos con saber mucho, con tener inteligencia, con tener dones, con tener talentos, pero no ponerlos a la disposición. La Biblia dice que, por ejemplo, los dones son para edificación ¿de dónde? De la iglesia. Así que, ¿quiénes tienen dones aquí? Uno, dos personas. Todos tenemos dones. ¿Verdad? Hay 20, ¿cuánto? 9, 12, 21, hay, creo que son 20 entre ministerios y dones, creo que hay 23 en la Biblia. Pero también hay otros tipos de dones. Porque a veces la iglesia se encerró muchas veces aquí en estas 4 paredes o en la administración de la iglesia, pero usted, por ejemplo, como ingeniero, usted tiene un don que lo puede entregar al Señor y a la obra del Señor. Si usted es médico, si usted es político, en el caso de los políticos, en el caso de los gobernantes, en el caso de cualquier área que usted tenga un don, la Biblia dice que qué bueno es entregárselo al Señor, es decir, ponerlo a manifiesto para que la iglesia, dice, sea edificada. Porque los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Usted es costurero, tiene adiestramiento, pues también puede servir. A veces, ay, pero es que yo no hago nada para eso. No, si usted tiene un don, usted sabe que se le da bien algo, póngalo a la disposición de la obra. Amén, iglesia. Amén. Por muchos años nos encerramos y hoy en día, pues en los gobiernos no tenemos mucha presencia. Que por cierto, ahora el día 15 tenemos una reunión. Yo incluso intenté, bueno, ya les llegó la invitación a los pastores, pero se me ha olvidado. Yo no sé si Rafa quisiera
compartir con nosotros. Es el Popular, el Partido Popular. ¿No te importa? Pero el día 15, a las 11 de la mañana, tenemos un desayuno con varios políticos. La otra vez fueron como 5. La secretaria, el presidente del Partido Popular, el de, ¿cómo se llama? El de San Juan, ¿cómo se llama? El alcalde de Santiago del Teide. Sí, estuvieron varios, y fue una bendición, y ellos quieren, o menos unas 3 veces por año, mantener contacto con nosotros, que oren por ellos y que tengamos una charla. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero por muchos años salimos del arte, salimos del cine, salimos... ¿Vieron el vídeo que les mandé de Disney? Sí. ¿Se dan cuenta cómo hoy en día Netflix, Disney, el otro, Amazon Prime, cualquier otro, todos están manipulados? Y si no nos damos cuenta, si no filtramos, está entrando basura, incluso a nuestros hijos, que todavía lo ven peor. Entonces usted puede tener ese don como lo tenían estos, y lo podían poner, fíjate tú, ¿a quién se lo puso ese don que tenían ellos? ¿A disposición de quién? Del gobierno, fíjate tú. Al punto que Daniel después fue una persona muy influyente y muy importante en el gobierno del imperio de los babilonios, o de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Y a veces, ¿cuántos años? No, que la política no se puede mezclar con la religión, porque no sé qué. Tremendo. Búscame, por si acaso, porque no se me cargó no sé qué tiene, el ordenador mío, el gris, búscamelo tú, el gris que está al lado del ordenador de mesa, al lado de la mesa, al lado de la silla, porque no sé si, no creo que me vaya a durar mucho. ¿Con el cargador? No, está cargado, ese sí lo cargué bien. Entonces la palabra inteligencia es la capacidad de entender lo que estoy aprendiendo. Una persona inteligente, yo lo he dicho en otras oportunidades, tiene la capacidad de aprender, vamos, se lo dicen una vez y ya queda con eso. Pero no basta ser inteligente, hay que ser sabio, hay que pedirle sabiduría, porque sabiduría es la capacidad de poder aplicar lo que has aprendido de manera efectiva que produzca resultados positivos. Es decir, la sabiduría tiene que ir justamente con la inteligencia. Y ambas proceden de los cielos, porque dice que hay sabiduría humana. Hay sabiduría diabólica. ¿Usted sabía eso? ¿Usted cree que, por ejemplo, la sabiduría que que Satanás le está dando a Putin para hacer todo esto, no es mala? No, es buena, porque esa es sabiduría diabólica, dice la Biblia. Pero también hay una sabiduría perfecta que viene de los cielos. ¿Y cómo se halla? Bueno, la Biblia dice que en oración, el que esté alguno falto de sabiduría, pídala con fe. Pero también cuando usted haya gracia delante de Dios. Por eso vemos a gente que están en sitios de preeminencia hoy, están en sitios que tú dices, pero no puede ser que esta persona no tiene ni un 6º grado aprobado. ¿Sabes? Una de las piedras de tropiezo de mi familia y de mis hermanos, que ahí el único que no estudió bien, que solo llegó a 6º grado fui yo. Y el hecho de que yo ahora le estuviese enseñando, el hecho de que ahora fuese pastor de ellos, eso ellos humanamente no lo podían entender. Y usted ve gente que incluso no sabe leer y de repente leyendo la Biblia aprende a leer y a escribir. Entonces pidamos al Señor sabiduría e inteligencia espiritual. Porque mira, 10 veces mejor, la Biblia dice que el hombre, la mujer que no es sabia, es como el hacha que no tiene filo. Entonces usted va a hacer algo en su vida, va a hacer algo en su trabajo, o va a hacer algo en la iglesia, lo que sea, ¿verdad? Y si no tiene el filo, entonces va a durar mucho más, le va a costar mucho más, nos vamos a frustrar mucho más.
¿Cuántos quieren esa sabiduría? Amén. Y esa inteligencia espiritual? Amén. Pero no solamente eso nos enseña Daniel. Yo saqué un par de cositas. En el número 8, en el verso 8, dice que ellos tomaron una determinación. Daniel tomó una determinación. ¿Cuál fue su determinación? ¿Ah? No contaminarse. Oye, ¿qué ejemplo esto para la juventud que hoy está siendo tan atacada? Tan atacada. Mira, ahora mismo el carnaval. Van a haber hasta 2 y 3 carnavales ahora en Tenerife al año. Claro, eso produce mucho dinero. Pastor, pero yo no puedo ir entonces para los carnavales. Bueno, ellos sí, pero usted no. Usted no debería. Usted no debería. Pastor, pero yo sí no me puedo disfrazar a los chiquillos. Yo lo disfrazo de Cenicienta. Eso no tiene nada de malo. Eso es como aquel que se pone, después que es cristiano, después que es cristiano se pone un tatuaje con la cruz o Jesús, te amo, Cristo me ama. Un versículo bíblico. Un versículo bíblico. Engañándonos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, pero también a nosotros, nos dice: no te conformes a estos moldes de hoy. Jóvenes, no se conformen a los moldes. Y lo peor es que nos justificamos. Por allá había un joven en estos días que se quería pintar el pelo y le digo: ay, pero ¿y por qué entonces las mujeres se pintan el pelo? Y yo, bueno, ella sí, pero tú no. ¿Y qué tiene de malo si me pongo aquí un zarcillo? No lo ponen las mujeres. Bueno, las mujeres se lo ponen, pero tú no deberías. Eso no te hace perder la salvación, pero no debería. Ay, pero es que ahora salieron los shorts estos cachetones, ¿no? Que se lo ponen ahora en carnavales, pero las chicas con todas las nalgas afuera. Pero bueno, pero es que Dios ve el corazón, sí, Dios ve el corazón, pero los hombres te van a ver las nalgas. ¿Sí? Y va a ser un instrumento para que peque mucha gente. Entonces usted va para la tienda para comprar ropa, y yo no predico mucho de ropa, pero usted tiene que saber que la Biblia dice que las mujeres tienen que vestirse decorosamente. Entonces usted ve, pero el vestido tiene tremendo descote aquí. Pero bueno, lo veo en el espejo, Espíritu Santo, me queda bien. Entonces, como no tiene ni comunión con el Señor, sí, claro que el Señor se lo ve en el corazón. Entonces todas las tetas en el aire, ahí, y los varones no pueden, están hablando con ellas, y tienen que mirar para los lados, porque si ven para allá pecan, porque nosotros tenemos nuestros sensores en nosotros. Entonces pasan a ser instrumentos del que te conté. Igual los hombres, mira, yo no me pongo, imagínate con este cuerpo tan esbelto que yo tengo, me pongo unos pantalones pegaditos, hago pescar aquí a muchas mujeres. No mal que yo soy el que digo eso. Pero estos hombres jóvenes se destacaron porque tomaron una determinación que hoy sobre todo, como que pareciera a este tiempo en el imperio de Babilonia, donde había mucha idolatría, donde la prostitución, el lesbianismo y todo eso había por abundancia, se parecía mucho a estos tiempos. La mayoría de los reinos, como el imperio de Babilonia, se acabaron. Casi todo fue por la inmoralidad sexual. Entonces, si nosotros queremos ser 10 veces mejor y destacar, una de las cosas que tenemos que hacer es determinar. Yo voy a determinar no contaminarme. Yo hablo con los chicos y ellos me dicen: papá, mira, del salón o de los amigos no, o sea, compañeros, de cada 10, 7 fuman y 5 se meten porro. Yo, bueno, ellos sí, pero tú no.
Usted tiene que saber y usted ha sido instruido. Y usted tiene la decisión. He puesto delante de ti la maldición y la bendición. Escoge tú. Nosotros como padres tenemos que instruirle a ellos. Hablar con ellos. Decir, mire, eso es del demonio. No lo prueben, porque la gente lo prueba porque siempre está en aquel que, hombre, pero tú no estás en nada, entonces está la chica que te gusta, entonces para entrar en el grupo te van obligando. Y bueno, yo lo voy a probar hoy, mañana, pues más nunca. Así que hay mucha gente que hoy están en las cárceles. Daniel determinó no contaminarse. ¿Sabe lo que significa la palabra determinación? Significa una decisión o elección de hacer algo sin dudar. Es mayor que una decisión, y yo lo he dicho en otras oportunidades, porque las decisiones están motivadas a cambios, pero una determinación no. Cuando usted determina algo, usted no está decidiendo, usted está determinando hoy, mañana y sin ánimo de cambio. Había mucha comida que se la dedicaban a los ídolos. Había una cantidad de prácticas en Babilonia que eran contrarias a la crianza, a la doctrina, a lo que ellos tenían, pero ellos determinaron no contaminarse. ¿Tú sabes cuánta gente he conocido que vienen de otros países avivados, con una consagración, vamos, a uno, y después de un tiempo se han contaminado? Después de un tiempo ya no se congregan. Después de un tiempo ya las palabrotas les salen, porque como aquí la dicen, entonces se van contaminando. La Biblia dice que es más fácil que nosotros nos volvamos a ellos que ellos a nosotros. ¿Qué les parece? Entonces, número 1, determinación. Esto implica carácter. Esto implica dominio propio. Esto implica frutos del Espíritu. Mira, y sobre todo cuando todo está en contra. Y yo sé que ustedes, por ejemplo, los jóvenes, la pasan bien mal en los institutos y en los colegios con sus amigos, por su costumbre. Porque se rodean y ellos, oye, ¿qué hago? Pero vámonos para la discoteca y vámonos para esto. ¿Y por qué no nos fumamos un porro? ¿Y por qué no nos vamos a comprar una botella de ron, una botella de vino, y nos vamos por ahí y tal? Ellos lo pueden hacer porque ellos no quieren a Cristo, pero tú no. Y de eso se trata, de tener una determinación. No hace falta. ¿Yo qué les digo que no hace falta? A mí los hijos míos me decían, papá, pero es que tú lo viviste y lo probaste. Pero yo no. Y yo, mira, no se te perdió nada. No se te perdió nada. Y el riesgo de caer, porque fíjate tú, mi hermano y yo, cuando hablo de mi hermano hablo del que murió, ¿no? El año pasado. O el antepasado, ya ni me acuerdo. Bueno. Nos criamos juntos, 3 años de edad de diferencia, teníamos las mismas amistades, frecuentábamos los mismos sitios, probamos las mismas cosas, pero gloria a Dios que, ¿verdad? El Señor pues me cuidó y no sé, de alguna forma me sacó, o mis temores, o mi carácter, no sé qué pudo haber pasado, pero él no pudo y se enganchó y eso lo llevó a la cárcel. Entonces se necesita carácter, se necesita dominio propio para decidir no contaminarse. En otras palabras, determinaron no ser la mayoría. Ay, pero es que, papá, pero es que mira, casi todos lo hacen. Casi todos, pero no tú. Eso no es lo que te enseñaron en casa. Eso no es lo que te enseña papá y mamá. Ahora,
otra cosa es que a mí ellos me ven, venga, que en vez de una botella, en vez de un vasito de vino, me tomo 2 botellas. Llego a las 3 de la mañana, borrachito, con un cigarrillo en la mano y con un tabaco de marihuana en el otro. Entonces, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a mis hijos? No puedo. Por eso es necesario que todos los que estemos aquí, de una u otra forma, tomemos determinación. Si nosotros estamos en la casa y venga palabrota, yo una vez conseguí a un chico cuando lo buscaba a ellos, y el chiquillo, chiquitito así, ¡cacho! Eso es fuego, cada vez que hablaba, eso era fuego por la boca. Ya tenía un montón de tatuajes, pero el chiquitito. Pero un día vi al padre. Dios mío. Tal palo, tal estilla. Mira, nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Así que nuestro mayor testimonio en la casa es nuestra mayor predicación. ¿Sabes otra cosa que detecta o destaca los Daniel y los amigos de Daniel? Que es algo que yo he hablado mucho, y esto es para todo. A veces yo hablo un tema, y esto me ha pasado muchas veces y lo aprovecho para decirlo. Y alguien dice, esto es para mí, porque yo estuve hablando con el pastor la semana pasada, y dice, no, yo lo hago para que todos aprendamos. Como yo siempre digo, cuando alguien me dice a mí, pastor, eso lo dijo usted por mí. Pues claro que lo dije por usted y por todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí. Porque la palabra, cuando se enseña, se instruye, dice que es de doble filo. Entonces corta para allá y corta para acá. Cuando yo estoy preparando el mensaje, los que predican lo deben de saber. Tú mismo, el Señor te redarguye, tú mismo el primer receptor de ese mensaje eres tú. ¿No le ha pasado? Pero no se enfade cuando se quiere instruir a la iglesia y a usted también en un tema. Y hay un tema que yo lo enseño y la pastora también, y es que Daniel fue un joven que aprendió a escoger sus amistades íntimas. Usted no puede darse el lujo de tener amistades que le corrompen, que lo llevan al pecado, que lo llevan a hacer cosas que antes hacía. Yo recuerdo que yo después de convertirme, porque se me metió en la cabeza, pero bueno, esa rebeldía que se le pone a uno, ¿verdad? Que siempre se le pega a uno. Entonces el pastor hablaba de eso y decía, no, ¿y quién les va a predicar entonces? ¿Y quién les va a predicar? Entonces yo me iba para las licorerías, donde estaban los compañeros míos cuando salíamos de la Coca-Cola. Mira eso, ¿tú sabes lo que hicieron una vez? Los muérganos eso. No sé cómo hicieron, porque conocían al dueño de la licorería. Y yo pedía una manta. ¿Tú sabes lo que hicieron? Pero por ahí estaba uno, ¿no? Presente. Pero quiero nombrar. No quiero nombrar. Quiero nombrar. ¿Tú sabes qué le hicieron? Sí, las cosas ya pasaron, yo lo digo por testimonio. Y esas mujeres hablaron, ¿qué contaré? Le metieron licor adentro de la manta. Esa masa estaba sabrosa. Estaba bautizado. Y si pedía café igual, o pedía lo que pedía, le metían licor. Yo me acuerdo que José Luis fue una bendición, porque José Luis no duró mucho tiempo, ¿verdad? Y yo le digo, oye, lamentablemente yo no puedo estar mucho tiempo con ustedes, pero porque les amo de verdad y no quiero ser tampoco piedra de tropiezo y hacerles sentir mal. Pero yo no entendí que ya yo no podía. Vamos, ¿para dónde? Nosotros al salir ya, es que al salir no, porque atendíamos licorería, atendíamos lugares de licor, ya veníamos bien prendidos desde afuera. Y salíamos y ahí estaban los kioscos que vendían la cerveza. Y luego si no estaba el bar de mi padre, que también ahí pues frecuentábamos. Entonces yo tuve que escoger mis amistades poco a poco. No fue fácil y cometí muchos errores, porque a veces me iba al extremo. Entonces hay que pedir sabiduría al Señor e inteligencia espiritual para también poder tratar con la gente que no conoce a Cristo y que tal vez tuvimos una amistad íntima
O tal vez alguien se acerca a ti con diferentes tipos de pecados, porque los pecados son iguales delante de Dios, pero usted tiene que saber que tiene que alumbrar en ellos. Y hay un peligro, ahí ya le digo lo que le puse aquí. Esto es algo importante. Mira, Gálatas 1:10, ponga este versículo ¿cómo se llama? En el disco duro, pero en el escritorio, que usted lo vea siempre. Porque tendemos a confundirlo en cuanto a este tema. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregúntese eso. ¿O trato de agradar a los hombres? Una pregunta retórica, ¿eh? Pues si todavía agradara a los hombres, no seré siervo de Cristo. Es decir, poner en balanza nuestras amistades y determinar cuáles son las que pueden ser amistades íntimas y cuáles no, es de sabio. ¿Cómo determinar cuándo una amistad íntima no te conviene? Hago esta pregunta porque seguramente usted la tiene. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, esa amistad te aleja de Dios o de las cosas que tienen que ver con Dios, que se oponen y te tientan. Entonces usted está, no, pues es que, oye, para ganármelo. Entonces usted está ahí y está en el bar o está en la discoteca porque yo voy a ganar a este, porque este frecuenta la discoteca. Y entonces yo me voy con la discoteca. Mira, eso yo lo he visto esporádicamente y es porque el Espíritu Santo ha hablado. Hay un testimonio por ahí, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? De que el Espíritu Santo le dijo, creo que fue un pastor, que tenía que ir a un prostíbulo y entró con una comitiva de la iglesia. Claro, pero el Señor tenía todo preparado. Ahí se convirtió hasta el perro de la perra que habían por ahí, porque hubo un redarguido del Espíritu y en plena actividad de, ¿cómo se llama?, del prostíbulo, mucha gente redarguida por el Espíritu Santo. Y ese hombre entró predicando allá adentro y él dijo, bueno, aquí nos van a matar. Ya hasta el vigilante se convirtió. Pero eso no pasa todos los días. Entonces usted tiene que entender que donde usted es tentado, usted tiene que tener cuidado. ¿Sí o no? Esa persona lo hace muchas veces inconscientemente. Como yo le he dicho muchas veces, usted tiene que preparar a su familia y a su radio de amistad, de que usted, por ejemplo, los domingos, usted lo tiene para el Señor. Y usted cuando enseña eso, y eso se enseña a lo mejor con 1, 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Como tuvimos que hacer, por ejemplo, con mi padre, imagínate, con mi padre. Yo no lo estaba despreciando, pero como dice Gálatas, ¿agrado al hombre o agrado a Dios? Tenemos que hacernos esa pregunta y poner esto no en el disco duro adentro, sino en el escritorio, que siempre lo veas, que nunca se te olvide. Ay, pero es que mis amigos me invitaron anoche. ¿Y para dónde lo invitaron? Bueno, nos fuimos por ahí, terminamos a las 3 de la mañana. ¿Y cuántas botellitas se tomaron? No, no fueron muchas, fueron 4 o 5 creo. ¿Y cuántos eran? No, éramos 3 nada más. Pero es que son muy amigos míos. Entonces, ahí está, en el escritorio tiene que estar eso. ¿Agradarás a los hombres o vas a agradar a Dios? ¿Aló? Pero por ahí suspiros y todo. Es decir, si una persona te quita la congregación, si una amistad íntima te quita la eso mismo.
Mira, esto es una cosa que yo me acuerdo cuando empezamos el primer culto aquí en la Centinela, ahí, al mes, yo convocaba a todos los que habían evangelizado y a toda la familia. Era los sábados, porque nosotros nos reuníamos los sábados al principio. Y a las 6 de la tarde, 6:30. Algunos me habían dicho, no, pastor, a las 6:30 estoy ahí más tardar. No vinieron. Al día siguiente en el Facebook. Con razón, estaban en la playa. Fotos de la playa, fotos en cumpleaños, fotos. Y los domingos, ¿cuántas veces ha pasado? Hermanos nuestros, en bochinches por allá, no, porque me invitaron por una fiesta, me invitaron por una carta, me invitaron para esto. Entonces, yo lo que digo es que si esto se vuelve frecuente, usted tiene que enseñarle a ellos de que ellos sí, pero usted no. Entonces, cuando usted determina que una amistad ya se está volviendo íntima y no le conviene, cuando ponen en riesgo su salvación, cuando ponen en riesgo su testimonio. Mire, la Biblia dice, ¿caminará el hombre por brasas sin quemarse? Si usted era borracho, usted no puede tener una botella de whisky en su casa. Eso es lo que quiero decir. ¿Caminará el hombre por brasas sin quemarse? Si usted era un mujeriego, usted tiene que tener cuidadito con la soledad o pastor, mire que lo voy a buscar. Va a ir para no sé dónde. Con cuidadito. Usted no debe permitirse estar solo con ella. ¿Sabe cuánta gente? Yo conozco varios pastores que han caído hasta con las diáconas de la iglesia. ¿Sabe lo que hizo Carluna? Me gustó eso. Cuando él describe su oficina, él dice que toda la oficina la hizo de cristal. Por todos lados, y en el centro, todo el mundo lo ve. Precisamente dice que es por cuidarse. Aquí mismo en Fuerteventura, una adoradora de aquí, de la alabanza, empezó ¿sabes qué hizo? Puso aquí el grabador, porque había tenido problemas con su esposo y él tuvo que meterle disciplina a su esposo por algo que había hecho y lo bajó. ¿Y sabes lo que hizo ella? Se metió un grabador aquí y empezó a seducir al pastor, y ahí tiene hasta una demanda. ¿Qué le parece? Entonces, todo lo que pone en riesgo nuestro testimonio. Usted no puede estar frecuentando sitios, lugares que puedan tentarle. Y si esas amistades íntimas lo llevan a estar allí en ese punto, usted tiene que usar la sabiduría que Dios la dé para irse y ser, cuando está con ellos, la Biblia dice, los mismos religiosos le decían, mira que Jesucristo se sienta con prostitutas y con publicanos. Pero ¿a dónde se sentaba? ¿Qué hacía Cristo con ellos? Pues ahí está la diferencia. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora, para los que dudan, hay excepciones. Hay un par de excepciones. Porque hay gente que todavía no le entra a esto. Mira, nosotros hemos hablado mucho porque lo hemos visto con nuestra propia ojo y nuestra propia experiencia. Lo que, bueno, no lo hemos predicado lo suficiente, hay que predicarlo. Lo que se llaman los espíritus que se transfieren. Espíritus que se transfieren. Usted quiere ganarse, por ejemplo, a un adúltero, tenga cuidado, no tenga amistad íntima con él.
o con ella. Pastor, pero ¿y qué hago? ¿Los rechazo? No, para eso le estoy diciendo que necesitas sabiduría, necesitamos inteligencia para hacer luz en medio de ellos, pero no compartir lo que ellos hacen, lo que decía el Señor. Hablando de los religiosos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ellos dicen y no hacen, o sea, pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos, porque dicen y no hacen. Fíjate tú que la misma Biblia dice que todo aquel llamándose hermano fuese fornicario, adúltero, borracho, homosexual, y hay una lista, dice, con ellos ni siquiera comáis. Llamándose hermano y siguen con la borrachera, y siguen con su adulterio, y siguen con su fornicación. Después de un tiempo, después de una y otra amonestación, la Biblia dice que tienes que tomarlo como un impío. Eso dice la Biblia. Lo que pasa es que ahora queremos tener más amor que Dios. Los espíritus que se transfieren. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted anda mucho con una persona, usted empieza a parecerse a esa persona? Los matrimonios pasa eso. Cuando los matrimonios tienen mucho tiempo, tienden a parecerse los dos. ¿Usted ha notado eso? Algunos dicen que no. ¿Usted ha oído el refrán aquel que decía mamá y papá? Dime con quién andas. Los jóvenes no entienden mucho eso. Yo fui joven y yo le decía, no mamá, eso no es imposible. Yo puedo andar con un marihuanero, yo puedo andar con un homosexual, yo puedo andar con esto, yo puedo andar con él. Y si yo no quiero, no quiero. Cuidado. Porque sin darte cuenta son espíritus que se pueden transferir. Entonces, esto nos trae todavía más precaución para tener cuidado con las amistades. Con las amistades. Mira, incluso cuando tocan nuestro cuerpo. Yo cuando fui operado, yo digo, oye Señor, ¿y quién sabe si este diablo? No lo pensé. Antes de operarme, qué sé yo qué hizo con esas manos. Qué sé yo si a lo mejor invocó esta operación al doctor José Gregorio Hernández. Yo dije, Señor, ¿verdad? Tuve que orar porque ya es inconsciente, porque hay que meter la anestesia y queda. ¿Verdad? Señor. Pero conscientemente, me explico con el tema de las amistades íntimas. Mira, hay gente que tiene muchos años en el Señor y todavía no comprenden eso. El mismo, hay un hombre que le llamaban el loco vitrina en Venezuela. Él duró 7 años como un loco de carretera, vikingo. 7 años sin bañarse, imagínate. Dice que su primera, él habla mucho del testimonio porque después se ha ganado un montón de gente para Cristo. Él dice que lo primero que él se acuerda cuando el Señor hizo el milagro, ¿sabe qué fue? El olor. Huele a rata muerta. Y empezó a buscar y se dio cuenta que era él. 7 años loco. ¿Sabes por qué le llamaban el loco vitrina? Porque destrozaba las vitrinas. Se metía en el centro y destrozaba las vitrinas. Y el Señor en una campaña lo liberó de un día, de un momento para otro. Esos son milagros que el Señor hace. Y él cuenta que él, para ganarse a gente del mundo, el mundo no, ¿cómo es? De la calle, indigente, dice que tuvo que orar mucho. Porque él cuando estaba ahí,
Él podía sentir los espíritus cuando lo invitaban, cuando lo seducían. Y así mismo pasa con la prostituta, así mismo pasa con el homosexual, así pasa con las lesbianas. O sea, nosotros no podemos despreciar a ellos y debemos respetarlos y amarlos incluso más. Pero tenemos que tener el cuidado de no mantener amistades íntimas. ¿Qué es una amistad íntima? Una amistad íntima es cuando usted pasa mucho tiempo con esas personas. ¿Aló? ¿Se puede entender eso? Y yo quiero dejar esto, aunque yo esto lo he hablado con algunas personas, lo hemos hablado la pastora y yo con algunas personas, independientemente, he aprovechado y sin ánimo de ofender a nadie, de que todos aprendamos esto, que por lo menos yo me libre de esta responsabilidad. De que tengamos el cuidado con las amistades íntimas. Tal vez a algunos de los que están aquí no les gusta. Tal vez se pueden hasta molestar por lo que yo les estoy diciendo o estar en contra. Pero esto es una advertencia que yo se la digo bajo la experiencia, por lo que hemos visto y por lo que se mueve en el mundo espiritual. Tengamos mucho cuidado con esto. De pasar mucho tiempo con personas que te pueden ser nocivas, te pueden apartar de los caminos, por eso la Biblia dice que las buenas costumbres, pero las malas conversaciones corrompen las buenas. Usted se lo pasa con alguien que dice 500 palabrotas y en algún momento usted va a ser tentado a decir esa palabrota. Ay, pastor, pero ¿cómo hago si yo estoy en un mundo? Bueno, si usted está trabajando con ellos, si usted está en la obligación, pues mira, tienes que cuidarse, tienes que orar a Dios, tienes que despedirle al Señor la sabiduría y la inteligencia para poder comunicarte con ellos, pero nunca, nunca hacer una amistad íntima con ellos. Nunca ir a los lugares donde ellos van. Nunca pasar tanto tiempo con ellos. Y si lo va a pasar, que sea para hacer luz y para hacer un testimonio vivo para ellos, pero no para entrar en el terreno. Jamás entras en el terreno de ellos. ¿Aló? Yo creo que no sé si más claro no se puede decir, ¿verdad? Entonces Daniel comprendió esto. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Tenía algún problema? ¿Daniel iba a perder la salvación por comer la carne del rey? ¿Ah? No. Pero él determinó no contaminarse. ¿Dio testimonio? Claro que dio testimonio. Al punto que Nabucodonosor lo puso en autoridad. Porque Dios es el que honra a los que honran. Entonces, cerramos este capítulo, seamos sabios. Para mantener el equilibrio, por favor, iglesia, entiendan esto de una vez y por todas. Es el consejo pastoral que se les da. No podemos hacer intimidad con todo el mundo. Excepto, por eso puse aquí excepto, dos cosas. Cuando se trata de mamá y papá. Cuando se trata de un cónyuge que no es creyente. Que no ha dado el paso de fe. Que no se ha convertido todavía. Sin embargo, debes dejar claro a ellos y enseñarles tu nueva identidad y tus costumbres cristianas. ¿Aló? Cuando se trata de amigos o conocidos, tendrás que ser muy inteligente en el momento que te acercas a ellos. Siempre debe ser con el fin de ser luz, de evangelizarles, de poder ayudarles en algún momento, pero para ganártelo para Cristo. Tendrás que ser muy cuidadoso y sabio para no contaminarte con ellos y con sus costumbres y nunca permanecer en su terreno. Recuerden o recordemos a Jeremías 15:19, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y por último, cuando hay amistades que te respetan, porque sí los hay también,
Hay amistades íntimas que respetan, por ejemplo, el día domingo, o respetan cuando tú vas a orar. Mire, hay gente que yo he visto que cuando están con sus amistades ni siquiera oran por los alimentos, fíjate tú. ¿Aló? Porque les da vergüenza. Entonces sí, hay amistades que te respetan, que son una bendición, que respetan tus convicciones, que nunca te dan a elegir, que nunca te ponen entre la espada y la pared, que arreglan cualquier cosa para que tú estés, valoran tu amistad y respetan lo que tú crees, respetan lo que tú dices, lo que tú pronuncias, lo que tú hablas. Se puso la iglesia en silencio. Si algo nos enseña Daniel es esto. Él propuso en su corazón no contaminarse y por esta razón halló gracia. Halló gracia delante de Dios y delante de los hombres. Porque Dios es al que Dios honra a los que le honran. Daniel supo decir no, aunque le costara la vida. Daniel fue un hombre irreprensible juntamente con sus amigos. Daniel fue un hijo de Dios que decidió no ser la mayoría. Nada le impidió la oración, por ejemplo, su relación con Dios. Su relación con Dios estaba incuestionable, o sea, no había forma que le quitaran. ¿Recuerdan? Cuando había el edicto de que nadie podía inclinarse ante otro Dios, sino a la estatua que hizo Nabucodonosor. ¿Y qué hizo él? Abrió sus ventanas 3 veces al día. Daniel fue un hombre que aprendió a vivir venciendo la adversidad. Daniel no despreciaba la política ni a los gobernadores, y no despreciaba al impío, no despreciaba al adúltero, no despreciaba al fornicario, no despreciaba al homosexual, sino que tenía cuidado de no contaminarse.